Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presenta. Bienvenidos nuevamente a Código Democracia. Soy Clara Luz Álvarez y en este espacio analizamos los temas de medios de comunicación y el impacto que tienen en el desarrollo económico, político, social y cultural de México. Por favor, háganos llegar sus opiniones y comentarios que son muy importantes. Nuestra cuenta de Twitter es @código_d y nuestro correo electrónico código.democracia@gmail.com. El Internet se ha convertido en parte de la vida cotidiana de muchos mexicanos. La Unión Europea ha enfatizado que es un instrumento indispensable para el ejercicio pleno de los derechos humanos. Y a partir de junio de 2013, en nuestra Constitución se reconoce que todos los habitantes de la República Mexicana tenemos derecho de acceder a las tecnologías de la información, incluyendo el Internet y la banda ancha. Por la importancia de este tema y por ser ya un derecho constitucional, vamos a dedicar este programa a analizar el Internet para todos como un nuevo derecho. Y para este análisis tenemos con nosotros al doctor Alejandro Pisanti. El doctor Pisanti es investigador de la UNAM y además ha participado como un distinguido mexicano en muchos foros internacionales vinculados con el Internet. Bienvenido, Alejandro. ¿Qué tal? Mucho gusto. Con nosotros también está la maestra Mónica Aspe Bernal, que ella es coordinadora de la Sociedad de la Información y el Conocimiento de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Muchas gracias por estar aquí, Mónica. Muchas gracias por la invitación. Y también con nosotros está el licenciado Fernando Gurrola. El licenciado Fernando Gurrola es director general de Aitama y también fue presidente de la Asociación Mexicana de Internet, AMIPSI. Muchas gracias por estar aquí, Un Fernando. placer, Clara Luz. Y para ello queremos entrar en contexto con la siguiente cápsula que hemos preparado. En contexto. A partir del surgimiento de Internet, los espacios de comunicación se han transformado de tal manera que esta herramienta se ha vuelto imprescindible para la información y el conocimiento. El acceso a Internet se considera indispensable en el mundo contemporáneo para el pleno ejercicio de los derechos humanos. A pesar de su rápido crecimiento, existen muchas personas que carecen de acceso a Internet, y es lo que se conoce como brecha digital. Hay rezagos importantes en cuanto a la penetración de Internet en la República Mexicana, pues al finalizar el año 2012 existían solo 45.1 millones de usuarios de Internet en México. Es decir, que 67 millones de mexicanos carecen de acceso, uso y apropiación de este servicio. Según datos de la Asociación Mexicana de Usuarios de Internet, poner al alcance de los ciudadanos equipos y tecnologías no es suficiente para disminuir la brecha digital, debido a que muchas personas no saben cómo utilizarlos y aplicarlos para resolver sus necesidades cotidianas. De ahí la importancia de la alfabetización digital. Otro de los aspectos que no permite que Internet sea un servicio para todos es el costo, ya que en México el costo es alto y no es asequible para la población. En el año 2000, el gobierno decidió abatir la brecha digital, implementando el Sistema Nacional eMéxico, el cual tuvo acceso a grandes recursos financieros en sus primeros tiempos para incrementar la infraestructura y conectividad, pero no alcanzó sus objetivos. Fue hasta el año 2012 en que México pudo tener una agenda digital, la Agenda Digital.mx. La reforma constitucional de telecomunicaciones del 2013 elevó a rango constitucional el derecho de acceso a las tecnologías de la información y comunicaciones, incluyendo el Internet y la banda ancha. Además, establece que el Estado garantizará a la población su integración a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital universal, que pretende que al menos el 70% de los hogares y el 85% de las empresas cuenten con acceso, con una velocidad de descarga adecuada.
todos los beneficios del Internet se ven eclipsados por la existencia de la brecha digital. La brecha digital es la diferencia entre las personas que tienen acceso a Internet y aquellas que no lo tienen. Existen brechas de muchos tipos, desde los que tienen acceso en las ciudades, en las zonas rurales, una brecha generacional, de género, por discapacidad y un sinfín. Me gustaría comenzar, Alejandro, contigo, preguntándote, comparado con otros países, ¿cuál ha sido el desarrollo del Internet en México? Yo veo un desarrollo intermedio, un desarrollo además ambivalente. Intermedio en el sentido de que si tú comparas cifras o indicadores del desarrollo de Internet en México y los comparas con los países más avanzados en el desarrollo de Internet, estamos a veces lejos de esas cifras. Hablemos de penetración, por ejemplo, del número de usuarios, hablemos del número de aplicaciones, el número de servidores de nombres de dominio, o más exactamente el número de nombres de dominio registrados bajo .mx, o el número de páginas web o portales ubicados en México. Estamos en niveles intermedios, nada despreciables si nos comparamos con países que por razones económicas o políticas tienen limitado este acceso. Tenemos cualitativamente algunas cosas muy buenas, tenemos empresas muy innovadoras, tenemos personas con una capacidad de desarrollo de contenidos, de tecnología, etcétera, en las capas, sobre todo lo que llamamos las capas superiores de la red, es decir, hablamos de una capa inferior que es la infraestructura de acceso, y hablamos de capas superiores como el desarrollo de contenidos, el desarrollo de servicios, que son fundamentalmente el desarrollo de software. Tenemos una ventaja comparativa con otros países que no hemos aprovechado lo suficiente, que es que nuestras conexiones internacionales a Internet, aunque son solo casi exclusivamente a través de Estados Unidos, son mucho menos costosas que lo que son para otros países. Las nuestras son terrestres y es muy fácil aumentar la capacidad. Otros países están conectados a Internet a través de cables submarinos, que son costosos y que son recursos muy aislados, o a través de satélites, que son costosos, aislados y de baja capacidad. No hemos explotado lo suficiente esa capacidad porque el mercado no nos ha dado un Internet más barato en el país, y tenemos desde luego dificultades, digamos, que nos ponen en este nivel intermedio en cuanto al acceso a partes muy amplias del territorio donde conectar es costoso y donde además el estímulo económico, el incentivo económico para conectar es bajo porque se trata de poblaciones de bajos recursos. Ese sería, digamos, un panorama general, por qué decir que estamos en una escala intermedia. Y ahí hablamos de que estamos en una escala intermedia. Desde el sexenio del presidente Fox empezó el proyecto eMéxico. ¿Por qué ha sido un camino tortuoso, Mónica, el hacer realidad todo aquello que a principios de este siglo parecía algo natural, llegar a la conectividad? ¿Qué ha pasado? Claro que sí, Clara Luz. En primer lugar, quisiera comentar que si bien coincido en que estamos a media tabla no es donde México debe de estar. Somos una gran economía, somos un país con enormes oportunidades y debiéramos de estar mucho mejor de cómo estamos en relación al resto de nuestras variables socioeconómicas y de otras infraestructuras. Tenemos en México 40% de usuarios de Internet, el promedio de los países de la OCDE está por encima del 70% de usuarios de Internet. Entonces, digamos, no estamos donde quisiéramos estar, no estamos donde debiéramos estar, y en reconocimiento de que no estamos ahí es que se presenta la reforma en materia de telecomunicaciones, la reforma constitucional que ya se aprobó, y que el gobierno de la República y las fuerzas políticas representadas en el Pacto por México y después el Congreso de la Unión dicen tenemos que dar un paso decidido para movernos mucho más rápido de cómo nos hemos movido hasta este momento, porque no estamos satisfechos con lo que hemos hecho como país y con la forma en la que hemos aprovechado nuestras enormes potencialidades y oportunidades a las que hacía referencia ya Alejandro. Habiendo dicho eso, brecha digital existe en todos los países hay una diferencia, hay inequidades, en todos los países hay diferencias socioeconómicas que hacen que el acceso a las telecomunicaciones, como el acceso a otro tipo de servicios, se dé de manera más fácil, se adopte de manera más fácil por ciertos grupos más favorecidos en términos
económicos que por otros grupos. Entonces esto pasa en todo el mundo. El tema es por qué pasa tanto en México. ¿Qué es lo que nos ha pasado en el pasado? ¿Qué podemos aprender para hacerlo mejor hacia adelante? Bueno, en México ha habido por una parte una mayor inequidad. Sabemos que somos un país muy inequitativo dentro de la región más inequitativa del mundo, que es América Latina. Eso no nos ayuda en términos de la brecha digital. Tenemos un porcentaje de la población en una situación económica que no le permite generar la suficiente demanda como para que los operadores comerciales digan, tengo un incentivo comercial para llegar con una red hasta las poblaciones las regiones donde habita esta población más marginada. Entonces, ahí la política pública es fundamental, porque si bien los operadores comerciales pueden decir no hace una lógica económica llegar a ciertas poblaciones, como gobierno y como Estado mexicano tenemos que decir el Internet es hoy en día un activo fundamental, es un derecho y tenemos que llevar a cabo las políticas públicas que hagan que los operadores lleguen a esos lugares. Y ahí nos ha faltado coordinación, han habido buenos proyectos, no suficientes, nos ha faltado coordinación, nos ha faltado capacidad, efectividad en las decisiones del órgano regulador. La entonces COFETEL, que tú conoces bien, Clara Luz, ahí faltaban atribuciones, faltaba capacidad de actuar y de tomar decisiones que fueran efectivas en los mercados de telecomunicaciones y que esto permitiera destrabar pues una serie de beneficios y de servicios en las capas superiores, como comentaba Alejandro. Hemos tenido en la capa de abajo una restricción particular, más allá de lo que sucede en otros países, por falta de competencia, por falta de inversión en nuestro sectores de telecomunicaciones. Entonces creemos que la reforma es fundamental para cambiar estructuralmente lo que ha estado deteniendo a México. Ahora, hablabas tú de la participación del sector público y de su obligación finalmente. Fernando, tú como el sector privado, ¿cuáles han sido sus aportaciones y en qué ha fallado el sector privado para lograr que haya Internet para todos, el acceso a la sociedad de la información? Nosotros, ahorita hablábamos de la OCDE, que tenemos en los últimos lugares de la tabla de los países de la OCDE la penetración. Creo que México no ha entendido, ni los mexicanos, ni los empresarios. Hoy día creo que estamos mucho más conscientes de la importancia de que tienen estas tecnologías para ecualizar socialmente estas inequidades que estamos hablando. Hoy día el sector privado, nosotros observamos únicamente el sector privado, somos dijéramos, dos grandes grupos de empresas que están ahí metidas, las que son las pro tecnología y todas las demás. Todas las demás, que es la gran mayoría, no están utilizando las tecnologías para mejorar su productividad en las empresas. Y eso es un factor pues, que hace que el país en su conjunto, la economía del país, sea menos competitiva. Entonces, somos un país, yo diría, bastante conservador, queremos seguir haciendo las cosas como las veníamos haciendo y esto se refleja evidentemente también en la política. Hoy día yo creo que existe ya el grado de preocupación, tanto en el sector privado, más en el público, de que si de seguir así las cosas, pues México en 20 años va a seguir bajando en la escala de competitividad de los países. Hoy día bajamos este año 2 lugares del 53 al 55, cosa que debería ser al revés. Y yo estoy consciente de que esta reforma de telecomunicaciones, bien implementada y demás, en 2 o 3 años va a voltear la tendencia, ¿no? Y ahí es importante destacar al público que cuando hablamos de Internet y banda ancha a veces parece similar. Banda ancha, para ponerlo muy simplemente para efectos del auditorio, es recibir servicios de telecomunicaciones de muy alta velocidad. Es como tener autopistas de primera. Y bueno, la participación del sector privado es importante. Esto me lleva al tema de dónde estamos hoy. De acuerdo a cifras oficiales, en banda ancha creció nuestro país, sin embargo creció solamente para los deciles más altos de la población, es decir, para la población de más altos ingresos, como lo destacó en su momento el doctor Alexis Milo. Y él refería
que ciertos Méxicos, porque cuando hablamos de Internet de banda ancha, somos un mosaico de México. Ciertos Méxicos son comparables en Internet y banda ancha a la Unión Europea, mientras que los otros Méxicos son comparables a Nigeria y Costa de Marfil en el mejor de los casos. ¿A qué se debe, de acuerdo a tu experiencia, Alejandro? Mira, Internet es un espejo de la sociedad. Internet es, o sea, los que trabajamos en Internet tratamos de que sea la quilla, el borde cortante de la navaja, la parte avanzada, pero no puede dejar de ser un espejo de la sociedad. Y no puede además independizarse completamente lo que sucede en Internet de lo que sucede en telecomunicaciones. Y esto, por lo tanto, de lo que sucede en toda la infraestructura. Como tú dices, hay partes del mercado en México, lugares y grupos, porque no solo es geográfico, que tienen una demanda y una capacidad de consumo y una capacidad de producción, una capacidad de apropiación de tecnología en clase mundial. No necesariamente la máxima innovación, pero clase mundial. Y tenemos partes del país que no solo en Internet están en condiciones trágicas. Los mismos lugares, los lugares donde no hay acceso a Internet y donde las esperanzas de tener un acceso eficaz, eficiente, de banda ancha, estable, etcétera, son escasas, son los lugares donde también pasa eso con las comunicaciones, son los lugares donde se deslavan los cerros, son los lugares donde se expulsa a la población masculina joven para que trabaje en otros lugares porque el pueblo, la región o la zona no pueden soportarlos económicamente. Si no puedes alimentar a tus jóvenes de 16 a 20 años o de 16 a 22 años y mandarlos a la escuela, es muy probable que tampoco puedas pagar un cable, que además en estas poblaciones es un cable de cientos de kilómetros o una conexión inalámbrica puenteada por varias puntas de montañas y después el cable. La brecha digital, que desde luego es un concepto importante en sí mismo, es un reflejo de las brechas, de las divisiones, de las profundas y desigualdades que hay en el resto de la sociedad. Entonces, y Alejandro, la visión que creo que debemos tener, que ya la implicó sobre todo Mónica, pero también Fernando, es empujar al mismo tiempo para combatir la brecha digital, para cerrar el espacio entre los que tienen y los que no tienen la brecha digital, y el espacio entre los que tienen y no tienen en alimentación, en salud, en educación, en caminos, en techo para las casas, techo, vidrios y electricidad para las escuelas. Aquí hay que evitar un falso dilema, que es el que dice, ¿cómo Internet si hay gente que no tiene que comer? ¿Cómo Internet si la escuela no tiene vidrios ni bancas? La respuesta tiene que ser al mismo tiempo, con los mismos recursos, abordar el problema de salud, el problema del techo de la escuela, el problema de la electricidad y el de Internet, y darle a la población herramientas para transformarse. Ahí, de lo que tú platicas, Alejandro, entonces en vez de brecha digital tenemos abismo digital. Y finalmente sí es un reflejo, como tú bien señalas, de la inequidad existente. Para regresar, para ver qué es lo que han hecho, ahí te tomaríamos la palabra a ti, Mónica, qué ha hecho el gobierno para contrarrestar estas diferencias. Pero antes de eso, los invito a hacer una breve pausa aquí en Código Democracia. Seguiremos tratando el tema de Internet para todos, un nuevo derecho. Regresamos. Les agradecemos todas sus opiniones y comentarios que nos han hecho llegar a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Síganlo haciendo, esperamos sus opiniones. También queremos invitarlos a escuchar el sondeo que hicimos para ver qué es lo que implica para la audiencia el Internet como un nuevo derecho. ¿Qué opinamos? ¿Es usted usuario de Internet? Así es. ¿Sí? Claro, soy usuaria de Internet ya desde hace, muchísimo tiempo. Sí. Sí, claro que sí, es indispensable en nuestra vida. El Internet es indispensable para cualquier cosa, cualquier situación en la vida.
¿En qué lugar utiliza Internet? En el trabajo y en la casa también es muy útil. En mi casa. En la casa y el internet móvil en mi teléfono. En el trabajo. Lo utilizo en mi casa o en las redes abiertas a veces, en la calle, más o menos. ¿Qué medio usa para ingresar a Internet? Pues en mi celular es donde más lo ocupo. Un teléfono con plan en internet es el que más ocupo. Utilizo la computadora y los teléfonos móviles. En mi celular o en mi computadora, en la casa. ¿Qué beneficios le proporciona Internet en su vida diaria? Es una herramienta ya básica porque realmente todo se mueve por las tecnologías y el Internet es una de ellas. Pues me entero de más cosas que quiero saber, por ejemplo, eventos. Hoy en día, más bien, los beneficios son innumerables. Es a nivel global, es un medio de comunicación masivo. En la escuela lo utilizo para buscar tareas y en el trabajo pues lo necesito para mandar mis diseños y todo lo que tengo que hacer. Ya más que nada es una necesidad diaria. Vimos cómo la audiencia consultada realmente valora mucho lo que es el Internet, lo usa. Estamos hablando de una audiencia juvenil y en zona urbana. Sin embargo, la reforma constitucional de 2013 también exige y obliga al Estado a que integre a toda la sociedad, de donde estén, en cualquier lugar, de cualquier edad, a la información, a la sociedad de la información y del conocimiento. Mónica, ¿tenía que estar esto en la Constitución para que se hiciera? ¿Qué medidas están haciendo para contrarrestar la brecha digital o las brechas digitales? Bueno, si tenía que estar en la Constitución, más que una respuesta legal, y yo no soy experta en temas constitucionales, pero creo que el tema de fondo está en la dificultad histórica que se había tenido para generar este tipo de reformas. Entonces, los integrantes, las fuerzas políticas representadas en el Pacto por México consideraron que sí tenía que estar en la Constitución para hacer posible un cambio estructural que genera, por supuesto, resistencias importantes, históricas, de grandes poderes, y que al subirlo a la Constitución esto estaría pues más sólido, ¿no? Y ahí un punto muy importante es dónde se metió a la Constitución. Lo que se modificó fueron varios artículos, pero entre ellos y principalmente el artículo 6º constitucional, que es el que reconoce el derecho a la información y la libertad de expresión. Y ahí es donde se dice, y también todos los mexicanos tienen derecho a el acceso a las tecnologías de la información y la comunicación, incluyendo la banda ancha y el Internet. Esto se pone dentro del artículo 6º, derecho a la información, libertad de expresión, porque el acceso a la tecnología se ve como una herramienta fundamental para poder tener acceso a la información y poderse expresar libremente. Ahí es donde está nuestra Constitución, y eso es importante porque pudo haber estado en algún otro artículo. La tecnología habilita educación, salud, en fin, una serie de otros derechos, ¿no? Es el derecho que nos potencia el acceso a otros de nuestros derechos fundamentales. Se optó por ponerlo con la información y con la libertad de expresión, yo creo que correctamente, porque eso es lo que realmente le da el enorme valor en nuestras vidas al Internet. Como lo decían ahorita, los entrevistados decían, lo uso para investigar cosas, lo uso para mandar mi trabajo, mis diseños, lo uso para decir cosas y lo uso para informarme. Y ahí es donde está plasmado en nuestra Constitución. Y bueno, ¿qué se está haciendo? Han habido buenos proyectos en nuestro país, otros no tan buenos. Yo pienso que lo que ha faltado principalmente es coordinación hacia adentro de los gobiernos y coordinación entre órdenes de gobierno, entre distintos sectores, coordinación de los gobiernos con la academia, con la industria. Y el esfuerzo de esta reforma es justamente reconocer eso y decir, trabajemos de manera, hagamos un cambio estructural y trabajemos juntos de manera coordinada
para mover a este país en una dirección digital. Entonces, bueno, hay muchos proyectos. En el que yo trabajo directamente es el tema de acceso gratuito a Internet a través de sitios y espacios abiertos, espacios públicos. Es un proyecto ambicioso, van a ser 250,000 sitios públicos en el país. Ahorita tenemos 35,000 y nos falta por recorrer un camino enorme para los 250,000. Es un proyecto grandísimo y creemos que muy importante porque si bien la implementación de la reforma nos traerá precios más bajos, coberturas mayores en términos de la posibilidad de las personas en distintas zonas geográficas de contratar el servicio de Internet, aún así no a todo mundo le va a alcanzar para contratarlo. Entonces queremos asegurarnos de que haya, al menos a través de la plaza pública, la escuela, la clínica, cualquier sitio donde se preste servicio a la comunidad, acceso gratuito a Internet, justamente para contrarrestar estas otras brechas, estas otras inequidades de las que hablábamos, que ahí están, que tenemos que reconocer y que tenemos que combatir en este país con inequidades mucho mayores que las que quisiéramos tener. Y con eso, Fernando, estas acciones que está haciendo el gobierno federal, ¿en qué sirve al sector privado? Bueno, pues muchísimo. El primero, que el país pueda ser más competitivo, puede venir más inversión al país y eso pues a todos los que les vendemos a grandes empresas o medianas empresas, pues dinamiza la economía. ¿De qué nos sirve? Nos sirve para que podamos también exportar servicios, gente que esté en diferentes comunidades. Hoy día, en vez de que se nos vaya esa gente al otro lado, cruzar el río, pues que se vayan por el Internet, pero que estén allí y cobrando en buenos precios. Hoy día eso es factible con las tecnologías que tenemos. Hay grandes beneficios que todos podemos tener. Mejores precios en los servicios. Hoy día en México, si esto se democratiza más, a más personas nos va a beneficiar que haya mejor calidad y mejores precios. A todos nos beneficia como país, ¿no? Ahorita hablando de las brechas, yo no solamente veo brechas en la parte rural y urbana. En los centros urbanos hay grandes inequidades, principalmente por la cuestión de las edades. Hay personas que se segregan de la parte digital porque dicen, no, eso es para mi hijo, aunque crea que pues él puede entrar, pero él ya se segregó. Y esto va a venir a causar en el mediano plazo dos mundos o dos Méxicos que puedan accesar a mercados laborales o no accesar a mercados laborales. Antes pedían computación e inglés para trabajar, ahora piden maestrías y doctorados, pero si la gente no sabe utilizar las tecnologías de la información o Internet, prácticamente se va a borrar una posibilidad de que esa persona encuentre o no un trabajo. Entonces, también podemos fortalecer el mercado laboral. Entonces, todos los programas públicos finalmente sí tienen una repercusión, como lo dices, para el sector privado. Alejandro, una pregunta difícil de hacer, pero tú fuiste, cuando llegó el primer enlace de Internet a México, tú ya estabas viendo estos temas. ¿Cuál sería tu evaluación de la gestión en cuanto a sociedad de la información y el conocimiento del presidente Fox, del presidente Ernesto Zedillos y lo que va del presidente Peña Nieto? Y lo menciono por esto. En México, desde que empezó el siglo, hemos visto enciclomedia, habilidades digitales para todos, CompuApoyo y un sinfín más. Pero, ¿realmente esto ha servido? ¿Cuál sería tu evaluación? Mira, ha habido, en todos los programas ha habido contribuciones importantes, algunas de ellas han podido perdurar y ha habido tanto criterios que yo no compartí y sigo sin compartir, pero en su momento no los compartí abiertamente y que creo que históricamente se pueden ver realmente como muy problemáticos y creo que es muy importante que más que nada aprendamos de ellos. Uno de las grandes lecciones que yo creo que debemos aprender es privilegiar la conectividad, apostarle a la conectividad, sabiendo que no todo el mundo la tiene. Entonces, los programas, por ejemplo, de acceso a material educativo, deben suponer que hay Internet y compensar en el diseño para los lugares donde el acceso no es fácil o donde es costoso o donde se pueden congestionar los enlaces cuando tienes a 50 niños de la escuela haciendo la misma búsqueda o accediendo al mismo material.
Y esto se puede compensar tecnológicamente de muchas maneras, algunas de ellas costosas, otras menos costosas. Estos son el tipo de lecciones que creo que debemos tener. Otra muy importante es que creo que debemos apostarle a la capacidad que tienen los usuarios y a la horizontalidad que produce Internet, la capacidad y el estímulo que deberíamos dar a que los usuarios mejor informados se queden, como decía Fernando, en las comunidades y sean propagadores de la construcción de capacidades de otros usuarios. Y lo que el gobierno siempre le ha dado la vuelta es, voy a bromearlo, decirlo un poco en broma, cargando las tintas aquí con Mónica, me hubiera gustado que también quedara el derecho a Internet, que es un derecho que está todavía por definir en la legislación secundaria, es muy abierto como está ahorita, pero también me hubiera gustado que quedara consagrado en los artículos que cubren y protegen el derecho de libre asociación. Y allí no están. Allí no están porque finalmente no hay gobierno que esté preparado estructuralmente para promover la libre asociación de los ciudadanos, porque frecuentemente esta puede ir en contra de sectores, ideas o acciones del propio gobierno. Esto es estructural, esto es, vamos, de la teoría del gobierno. La libre asociación es el propósito último de la libre expresión. La libre expresión, proteger la libertad de expresión en Internet, que es algo que estamos haciendo muy insuficientemente en México, porque en general está mal protegida la libertad de expresión. Solamente se vuelve pararse en una caja o subirse a un poste a hablar si no sirve para intercambiar ideas de una manera ordenada, lógica, racional, informada, con los productos de la educación para transformar la sociedad. Háblese de hacer un negocio, háblese de renovar una escuela o háblese de hacer evolucionar la organización social. Oye, Alejandro, y en cuanto a calificaciones, ¿los aprobarías o los reprobarías en los sexenios anteriores? Yo creo que cada uno hizo una parte muy importante de lo que era posible hacer en su momento. Bueno, entonces tú eres más positivo que la mayoría de los que los analizan. Hay cosas que se han hecho en el pasado que salieron mal. Hay cosas que se podía saber que iban a salir mal. Hacer un sistema de difusión del conocimiento para los niños en las escuelas, orientado a 140,000 escuelas, cerrado, en un sistema operativo cerrado, distribuido por discos, que no contemplaba, que tenía problemas incluso con hipótesis fundamentales de la computación, como la separación entre el sistema y los datos, este tipo de cosas. Bueno, se pudo predecir, se predijo que no iba a dar un resultado óptimo. Se hizo por otros criterios que a lo mejor no compartíamos. De todas maneras produjo algún resultado. Ahora, bueno, y quiero tomar este pedacito antes de irnos a un corte, porque es cierto que han habido fracasos en muchos proyectos, pero también han habido proyectos muy importantes. Hay un proyecto interesante, Mónica, que ustedes han lanzado, que es para la mujer migrante y que incluso ha recibido reconocimientos. Platícanos brevemente, si nos haces favor de eso. Sí, es un proyecto entre varios. El Internet tiene el tema de, por una parte, queremos que tenga acceso universal y de ser una plataforma abierta, y por otra, de atender como pues lo que refleja la realidad de nuestros países y de nuestras sociedades, atender sectores específicos. Un sector específico particularmente vulnerable es el de la migración y particularmente de las mujeres que migran. En América Latina, el 50% de los migrantes son mujeres. Tenemos esta idea de la migración laboral como un fenómeno masculino. El 50% son mujeres, van con niños, muchas de ellas, y eso cambia totalmente la dinámica y requiere de una atención especial. Y de ahí viene el proyecto Mujer Migrante, que es una plataforma de información, de comunicación, de apoyo, de líneas de emergencia, de identificación de personas desaparecidas, etcétera, tanto en la parte fija como en la móvil, pues para tenderle una mano a esta población que es vulnerable, que está en movimiento, que es difícil de ayudar, porque justamente es difícil identificar dónde se encuentra, y ese es el espíritu del proyecto, y ese es el espíritu, creemos, de lo que hay que hacer para atender a muchos sectores de nuestra población que se encuentran en este lado vulnerable socioeconómicamente e incluso en cuanto a su seguridad física.
Ahora los invito a escuchar la opinión de Alan César Ruiz Galicia, quien es miembro del movimiento Yo Soy 132. El 11 de junio de 2013 fue establecido constitucionalmente el derecho a acceso a Internet. En realidad quedó determinado en el artículo 6, en su párrafo 3, como que el Estado garantizará el derecho de acceso a tecnologías de la información y la comunicación, la radiodifusión y las telecomunicaciones, incluyendo banda ancha e Internet. Esto nos genera dos grandes reflexiones. Por un lado, es fundamental entender que Internet en 20 años cambió la forma en que pensamos, nos comunicamos y producimos, y por lo tanto es fundamental tener acceso a ella de manera universal y gratuita, que no es lo que se determinó a nivel constitucional. Simplemente se establece que va a haber las condiciones para que el Estado pueda garantizar ese derecho, pero como a falta de ley secundaria a este punto, no podemos determinar todavía si esas serán las condiciones de universalidad, además de generar las políticas públicas de alfabetización mediática para poder acercar a la gente a estas nuevas tecnologías y a las ventajas que ofrece. El diagnóstico que existe en México en este momento respecto a acceso a Internet es que alrededor de 40 millones de mexicanos hasta este punto tienen acceso a ello. Sin embargo, consideramos que es fundamental que poco a poco la mayor parte de las personas pueda acceder a esta nueva tecnología y además encuentre las estrategias para usarla de la mejor manera. De esta forma podemos ir poco a poco disminuyendo trayectorias de desventajas y lograr mejoras fundamentales tanto en producción, en comunicación y en mejoras en la vida diaria de las personas. Agradecemos a todos los que nos han hecho favor de hacer llegar sus comentarios y opiniones. Les recordamos, nuestra cuenta de Twitter es @código_D y con nuestra cuenta de correo electrónico código.democracia@gmail.com. Vamos a regresar en un momento con este interesante análisis sobre Internet para todos, un nuevo derecho. Regresamos aquí a Código Democracia. Estamos de regreso en Código Democracia tratando el tema de Internet para todos, un nuevo derecho. Los invito a escuchar la opinión personal de la doctora Alma Rosa Alba de la Selva. Ella es miembro del Consejo Consultivo del Canal del Congreso. Editorial. El tema de Internet es muy importante en la reforma constitucional de telecomunicaciones porque instituye derechos ciudadanos nuevos, derechos ciudadanos básicos. En el artículo 6 de la reforma se establece el derecho de acceso de los ciudadanos a Internet y a la banda ancha, así como a radiodifusión y telecomunicaciones. Asimismo, este artículo establece también el derecho de integración de los ciudadanos a la sociedad de la información y el conocimiento mediante una política de inclusión digital. Todo esto es muy importante en términos de que existe en México una amplia brecha digital, de que más del 60% de los mexicanos no tiene acceso, uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y de Internet. Estos aspectos tienen que hacerse efectivos en las llamadas leyes secundarias. Si se logra que se hagan efectivos en estas nuevas leyes que están por venir, habremos dado un paso importante en un país más equitativo. Los invito a conocer ahora algunos datos relevantes sobre el uso de Internet. Numeralia. Del total de los hogares en México que cuentan con computadora, pero que no tienen servicio de Internet, se desprenden los siguientes datos. El 58.9% no cuenta con el servicio por falta de recursos económicos. El 22.2% considera que no necesita el servicio de Internet. Y el 18.9% argumentó otras razones para no contratar el servicio. Bueno, pues vimos cómo casi el 60% de la población no accede a Internet por un tema de costos. Sin embargo, nuestra Constitución ya prevé que todos los habitantes de este país tenemos derecho de acceso a Internet y a banda ancha. Fernando, ¿esto implica que ese acceso a Internet deba de ser gratuito? Bueno, pues como no implica necesariamente que sea gratuito, como cualquier servicio,
implica un costo en la generación de este servicio y implica también una gran inversión para poder generar este servicio a gran escala. Y para poder realizarlo, pues se necesita cobrar a alguien. Evidentemente, el costo debe de ser accesible y asequible a todas las personas. Desafortunadamente, las personas de menores recursos en nuestro país hoy día no pueden tener este servicio debido a los costos, ¿no? Entonces, sí debe de haber un costo, como pagamos el agua y pagamos muchos de los servicios que hoy día también son derechos fundamentales y están en la Carta Magna. Es decir, sí gratuito para los que necesiten, pero alguien tiene que pagar finalmente. Exacto. Puede haber también apoyos para las poblaciones más vulnerables, apoyos del Estado para que estas poblaciones puedan accesar de una manera mucho más fácil con no solamente el Estado, sino también la iniciativa privada, pueden ir de la mano para poder cumplir la tarea. Entonces, asumiendo que el Internet, este derecho de acceso a Internet que está en la Constitución no deba de ser gratuito generalizado, ¿cómo garantizar el derecho de acceso a Internet? Asumiendo que no va a ser gratuito para todos, pero ¿cómo lo garantizaríamos? Hay una serie, en la reforma constitucional hay una serie de artículos transitorios que apuntan hacia la línea en la que el presidente de la República y el Pacto por México y el Congreso de la Unión consideraron que el mecanismo para garantizar, para bajar a la realidad, a nuestra vida, este derecho. Entre esos proyectos que vienen en los artículos transitorios, hay 3 que me parecen particularmente importantes. Uno es la red troncal de fibra óptica. Y esto suena técnico y digamos lejano, pero es fundamental. La mitad de nuestra población, el 50% de la población en México, habita en una localidad donde no hay acceso a una red de fibra óptica o donde hay acceso a una sola red de fibra óptica. Esto quiere decir o no tienen acceso o tienen acceso en términos pues no competitivos. Eso nos imaginamos lo que implica en términos del costo, de la posibilidad de tener un acceso efectivo, que a la gente le alcance para tener este tipo de servicio, si ni siquiera llega o solamente llega un cable de fibra óptica a tu comunidad. Entonces, ese es uno de los proyectos, una red troncal de fibra óptica con cobertura nacional. Otro es, bueno, ya llegó una red de fibra óptica a mi localidad, ¿cómo tengo acceso? Y particularmente, ¿cómo tengo acceso móvil? Porque sabemos que hoy la inclusión digital en México y en el mundo, sobre todo para capas socioeconómicas más bajas, se está dando a través de dispositivos móviles más que fijos. Entonces, esto es fundamental. Y ahí viene la red compartida, que es un proyecto innovador, distinto que lo que se ha hecho en otros países del mundo. Tenemos necesidades distintas y consideramos que por eso hay que hacerlo así. Es una red mayorista móvil en la banda de 700 MHz. ¿Qué significa mayorista? Que es compartida y que es una red que le vende capacidad a los operadores comerciales. Y como se despliega una sola vez esa infraestructura y no muchas, dejamos de duplicar infraestructuras y por lo tanto bajamos costos. Y ahí el objetivo es controlar también las utilidades de esa asociación público-privada para asegurarnos que se le venda barato a un poco arriba de costo esa capacidad a los operadores para que nos vendan a los usuarios más barato en todas las poblaciones en cualquier lugar del país. Y el tercero sí es el componente gratuito. Los primeros 2 no van el objetivo no es gratuidad, el objetivo es cómo bajamos los precios y cómo nos aseguramos de tener cobertura nacional en los mercados de telecomunicaciones, para los servicios que se venden. El tercero es a aquellas personas que de todos modos no les alcance, cómo los aseguramos un piso mínimo de acceso, porque esto es un derecho y hay que garantizarlo. A esas personas, ahí va el proyecto de México Conectado, donde se dará acceso gratuito en todos estos espacios y sitios públicos, para que si no me alcanza en mi casa, no me alcanza en mi oficina, al menos tenga ese piso mínimo de acceso a través de la plaza pública, de la escuela, etcétera. Entonces son estos 3 proyectos que hay que ponerles atención porque lo regulatorio llama mucho el debate y la controversia y ahí están los de política pública que le corresponden al Ejecutivo Federal y que son fundamentales para que en los próximos años hagamos de este derecho no solamente algo declarativo, retórico, sino una realidad para sectores mucho más amplios de nuestra población. Claro. Y ahí, Alejandro, asumiendo que estos proyectos logren la conectividad, también la Constitución refiere que debe de haber un acceso libre y sin injerencias arbitrarias. ¿Por qué se puso eso en la Constitución?
Primero déjame comentar una cosa más sobre lo que dijo Mónica. Yo creo que en estos modelos falta un componente que incide en lo regulatorio, que es la posibilidad de que las comunidades construyan sus propias redes a partir, digamos, de el acceso de no necesariamente la fibra va a llegar, esta red troncal precisamente, todavía va a llegar cerca, pero no necesariamente a la comunidad, y liberar tecnologías y modelos organizacionales y empresariales que permitan que los últimos 50, los últimos 30 o los últimos 150 kilómetros sean resueltos de una forma distinta de la empresa dominante o las grandes empresas comerciales o el modelo del gobierno, y poner tecnología y libertad de organización en las comunidades. Para eso justamente son los proyectos, que se acerque la infraestructura, que se venda de manera mayorista y que alguien preste el servicio final. Ese alguien, la reforma establece, puede ser operadores comerciales o pueden ser concesionarios sociales, pueden ser grupos, poblaciones indígenas, grupos de cualquier tipo sociales que digan quiero hacer mi propia red. Y si la quieren hacer sin fines de lucro, para eso va a existir la figura de la concesión social, que es una parte fundamental, porque no siempre será atractivo para los operadores comerciales y sin embargo, pues las poblaciones tienen derecho a encargarse de hacerse llegar de garantizarse ese derecho, ¿no? Fernando, ¿querías agregar? Estoy totalmente de acuerdo que con estos modelos van a surgir nuevas formas de empresas y de innovar, en la que puedan generarse microempresas para poderle llevar la señal de internet a una localidad que hoy día pues no resulta nada atractiva para las medianas o grandes empresas, ¿no? Entonces esto es una gran noticia. Esperemos que no se resistan los grupos de telecomunicaciones, los grandes grupos. Y Alejandro, regresando con el de no injerencia arbitraria, acceso libre. Sí. Mira, yo no sé por qué se puso eso, yo no lo puse, yo no sé por qué lo pusieron los que lo pusieron. Lo que sí te puedo decir es muy importante un postulado de ese tipo a nivel constitucional. Yo creo que en Internet tenemos que tener mucho cuidado de no pretender inventar todo de nuevo. Hay cosas que son absolutamente originales en Internet y hay que abordarlas. Y hay otras cosas que son extensiones, como lo que decía hace un rato, un espejo de la sociedad. Entonces, si la libertad de expresión está garantizada por la Constitución, si la libertad de asociación está garantizada por la Constitución, si el acceso a determinados bienes y servicios básicos están garantizados en la Constitución, es muy importante que lo que hagamos en Internet no los reduzca, ni cree oportunidades para reducirlo. Caso de la libre expresión, de la no interferencia, como la mencionas, que está en la Constitución, quiere decir las mismas reglas. Incluye limitaciones, pero no deben ser más. Y entonces tenemos que tener mucho cuidado ahora con legislación que no necesariamente va a derivar de la reforma de telecomunicaciones y que no necesariamente es federal, como lo que ya hemos visto, por ejemplo, las aberraciones jurídicas y legislativas que se cometieron en el estado de Veracruz hace un par de años para, primero, un exceso de aplicación de la ley contra una expresión que pudo o no ser maliciosa, pero que fue penalizada de una manera excesiva, y luego pasar una reforma de la ley en 2 días por el Congreso del Estado para aplicarla retroactivamente, para salir de un problema político, pero que dejó un veneno tremendo en la ley, y que por otra parte la reforma constitucional contiene la misma semilla en otro lugar. Por un lado te habla del acceso libre, y por otra parte, las cláusulas que están en la Constitución, que hay que ver cómo bajan a la legislación secundaria contra la publicidad engañosa, provienen de una mentalidad 100% radio-televisión, de una mentalidad de broadcast. Combaten un mal que efectivamente la sociedad considera muy negativo y muy irritante, que es la publicidad engañosa y los productos integrados de las televisoras para esconder la publicidad como bajo la apariencia de información, pero en la manera en la que está formulado en la Constitución ahora en 2013, ya es una amenaza, es una espada de Damocles a la libertad de expresión, porque
cuando piensas en Internet, en la expresión individual, a través de blogs, a través de múltiples periódicos pequeñitos o videos o audios muy parecidos a la televisión o al radio, donde la gente se puede estar expresando, es muy fácil penalizarlos como si fueran publicidad engañosa. Y en lo que se litiga y se gana, a lo mejor el acusado, digamos, la persona que expresó una opinión y que es acusada por un ministerio público, más bien local, que está haciendo publicidad engañosa, digo, a lo mejor gana el litigio, pero ya se pasó la mitad de una campaña electoral. Claro. Y ahí, bueno, los riesgos a la libertad de expresión son cotidianos y desafiantes, y el Internet puede ser un espacio para la libertad o un espacio de restricción. Se acerca el final de nuestro programa y ahí me gustaría hacer que cada uno de ustedes nos dé unas muy breves conclusiones. Mónica, si me haces favor. Bueno, primero que celebremos como mexicanos, como mexicanas, este derecho, esta reforma, que estemos conscientes de que como país, yo diría, no lo hemos hecho suficientemente bien, y más allá de culpar a personas, gobiernos, actores, empresas específicos, que tengamos la honestidad de decir, no nos gusta dónde estamos, que vigilemos muy bien y trabajemos por una legislación secundaria atinada y después por la implementación de esta reforma. Es fundamental, no solamente en términos tecnológicos, sino en términos de desarrollo económico y de desarrollo humano de nuestro país, que tengamos éxito en este camino. Así lo ha hecho Corea, en fin, lo han hecho varios países que se han transformado a través de la tecnología y que lo han hecho en la parte sustantiva para tener una mejor salud, para tener una mejor educación, una mejor distribución del ingreso. Entonces, que veamos lo importante que es como ciudadanos y pues que todos apoyemos, empujemos, vigilemos que esto suceda y se implemente correctamente. Muchas gracias, Mónica. Fernando, unas breves conclusiones. Pues hoy día no podemos pensar una persona o un país sin Internet. El que podamos llevar este Internet a todas las personas es responsabilidad de todas las personas que estamos viviendo y somos mexicanos, no obstante que sean académicos, personas del sector público, empresarios, la organización social civil organizada. Todos debemos de hacer que esto avancemos, porque si no logramos esto en un corto periodo, el país va a entrar en una condición que después no la vamos a poder sacar. Hoy día tenemos todavía una ventana de oportunidad, creo que de las penúltimas que tenemos. Hoy día pues el fútbol ya no es nuestra, ¿cómo se llama? Lo que nos alienta, que sea la tecnología, para que llevemos ahora sí que alegría a los mexicanos, porque puedan trabajar, puedan ser mejor educados, tengan educación, salud, todo disponible. Muchas gracias, Fernando. Unas muy breves conclusiones. Yo, como Mónica, celebro lo que trae de positivo la reforma de telecomunicaciones. El reconocimiento de este derecho en lo general es importante. Ojalá tengamos mucho tino en precisar a qué se tiene derecho, cómo realmente se garantiza en términos de acceso a infraestructura, en términos de acceso a servicios. Siempre he dicho, bueno, por muchos años he dicho, hay que concentrarnos no solo en el acceso a Internet, sino en el acceso a los beneficios de Internet. No pospongamos los programas que llevan los beneficios de manera indirecta a las comunidades a través de los hijos que están en la escuela, aunque la comunidad todavía no tenga Internet. Este tipo de vehículos es muy importante. Y la otra cosa que creo que hay que dejar marcada es un llamado a la sociedad y en particular al legislativo y al ejecutivo a que la legislación, no solo la de la reforma, sino toda legislación que pueda tocar Internet, lo haga de una manera inteligente. En particular, por ejemplo, la legislación que se refiere a delitos, algunos de ellos muy dolorosos para la sociedad, como los que afectan a los niños. Reconozcan claramente dónde Internet es un vehículo y se sigan enfocando en las conductas. Pues muchas gracias. Es la clave, apostarle a la horizontalidad y a la creatividad y aflojarle a la mentalidad de control. Muchas gracias, agradecemos a nuestros invitados y los invitamos a seguirnos escribiendo sus comentarios y opiniones a nuestra cuenta de Twitter, @código_D, y nuestro correo electrónico, código.democracia@gmail.com. Si desea conocer más sobre este tema de Internet para todos, le sugerimos consultar la bibliografía que aparece en su pantalla.
Canal del Congreso, el canal de la Unión. Presentó.